Esta es la segunda parte de la Masterclass con las mejores estrategias para crear listados optimizados para tus productos con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Estás listo para aprender y sacarle provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Search Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Search Podcast en español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crecer tu negocio en Amazon y Walmart. Comenzamos. Y ahora les quiero contar cómo podemos crear un listado desde cero utilizando la inteligencia artificial. Porque esto es importante, cómo esto puede ayudarnos, ¿verdad?, en nuestro negocio de Amazon. Bueno, yo creo que definitivamente hay gente, todos tenemos diferentes talentos, ¿verdad? Y hay gente que es muy buena con las matemáticas y hay otra gente que es muy buena para redactar, ¿verdad? Y hay gente que es muy buena para, para crear productos, etcétera. Definitivamente el tema de crear los textos se trata de no únicamente utilizar las palabras clave, ¿verdad? Pero de saber exactamente qué es lo que vas a decir para que el texto sea lo suficientemente atractivo para, motivar a la gente que compre el producto, ¿verdad? Entonces, no únicamente tienes que saber sobre, oye, a ver, tengo que asegurarme de poner las palabras clave en mis textos, ¿verdad? Pero también que el texto fluya, ¿verdad? Porque no queremos que suene ahí como que un pedazo de texto que nadie quiera leer y que suene así como si fuera un robot, ¿verdad? el que escribió en este caso el listado, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho, fíjense, en especial esta estrategia me gusta mucho pensarla y creo que nos ayuda mucho a la gente que hablamos, que nuestra lengua materna es una, pero que igual y necesitamos crear un listado en otro lenguaje, en este caso en inglés, porque va a ser en el mercado o es el mercado en el que queremos vender. Entonces, definitivamente cuando un lenguaje no es tu primer lenguaje, como le dicen en inglés, ¿verdad? Pues batallamos un poquito más y de por sí no es necesariamente fácil crear texto, ¿verdad? Que venda bien en nuestro propio lenguaje, pues definitivamente va a ser aún más complicado hacerlo en otro lenguaje. La belleza de esta herramienta que nos permite apoyarnos de la inteligencia artificial es que nosotros le podemos tanto dar, obviamente, las palabras clave que queremos que utilice, como también le podemos dar las instrucciones en nuestro lenguaje. Vamos a poner como ejemplo que, obviamente el español es nuestro primer lenguaje y que queremos crear estos listados en inglés, ¿verdad? Entonces, podemos decirle, nosotros hablarle en español, en este caso, a la herramienta, está de locos, ¿verdad? O sea, como que, cómo ha avanzado la tecnología, a mí de verdad me tiene sorprendida. Le podemos decir exactamente qué es lo que queremos que haga, qué es la información que queremos que incluya, el tono, todo esto en nuestro lenguaje de preferencia y la herramienta va a entender especialmente, más bien, si seleccionamos el mercado, en este caso el mercado de Estados Unidos, va a entender que debe de generar ese texto, en este caso en inglés, porque estamos vendiendo en el mercado de Estados Unidos. Por eso es muy importante asegurarnos de tener el mercado correcto seleccionado, ¿verdad? Por default, les cuento que por default la herramienta siempre toma el mercado de Estados Unidos como el que va a utilizar en este caso. Sin embargo, no está de más revisarlo por ahí, especialmente si van a querer vender en otros mercados, ¿verdad? Ahora también, mucha gente que escucha nuestro podcast es gente que vive en Estados Unidos, que igual y son, ¿verdad? Ya sea latinos o de España o de otras partes del mundo, habla español, ¿verdad? Pero también hablan muy bien el inglés. Entonces igual y dicen, oye, pero a mí, ¿en qué me va a servir esto de poder dictarle las instrucciones en otro lenguaje a la inteligencia artificial si yo sé perfectamente hablar inglés? Bueno, muy probablemente, especialmente cuando nos sentamos enfrente de la computadora, en ocasiones como que sí nos puede llegar a costar un poquito de trabajo. En inglés le llaman el writer's block, ¿verdad? Es decir, que estás enfrente de la computadora y no sabes qué vas a escribir. O sea, como que sabes, tienes la idea y todo, pero como que batallas, ¿verdad? Porque les digo, no todos son expertos necesariamente en crear textos que vendan bien. Entonces, estos te pueden ayudar precisamente a como darte opciones, ¿verdad? Sin tú tener que pensar en estas opciones y luego tú ya puedes modificarlas, ¿verdad? Pero ayuda mucho que ellos te den como que el primer draft o como el primer borrador, ¿verdad? Y generalmente esos borradores son muy buenos, entonces muy probablemente vas a terminar quedándote con esas opciones. Entonces, aquí se pueden dar cuenta en mi pantalla
que, bueno, tenemos obviamente las palabras clave y todo esto, y acá al inicio nos pide la herramienta que le mostremos, que le digamos un poquito más sobre el producto, ¿verdad? Entonces ahí en la parte de Product Characteristics le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? En este caso de este producto que es el mat o el tapete en forma de murciélago, ahí le vamos a decir, este es un tapete en forma de murciélago, ¿verdad? Le vamos a dar información sobre el material, le podemos decir que sí se puede lavar bien en la lavadora, como le llaman machine washable, ¿verdad? Que absorbe agua, el tamaño, las dimensiones del producto, realmente cualquier detalle que le quieran compartir, entre más, acuérdense, mejor, ¿verdad? Entre más detalle le demos mejor, ¿verdad? Ahí le daríamos también el dato sobre el nombre de la marca, porque acuérdense que Amazon nos pide que en nuestro título pongamos el nombre de nuestra marca, ¿verdad? También ahí le damos el nombre del producto como para que entienda, ¿verdad? Entre más información mejor. El tono, le podemos pedir que escriba este texto con un toque de humor, por así decirlo, que la verdad es que ayuda, de verdad ayuda a que tu listado resalte. Y muy importante, le decimos para quién es nuestro cliente meta, ¿verdad? ¿Quién es el tipo de persona que probablemente compraría nuestro producto, ¿verdad? Entonces aquí le daríamos detalle. En ocasiones hay productos que en su mayoría los compran los hombres. En otras ocasiones tenemos productos, ¿verdad? Definitivamente, especialmente cuando tenemos un catálogo amplio. En ocasiones tenemos productos que, oye, venden muy bien tanto hombres como mujeres compran este tipo de producto, ¿verdad? Ahí le decimos, oye, bueno, estos, ya sea hombres o mujeres, o los dos, ¿verdad? Les gusta la decoración gótica. Me da mucha risa este producto, no sé por qué, pero como que me llama mucho la atención porque es como muy diferente, o será que yo no tengo ese tipo de decoraciones en mi casa, ¿verdad? Entonces, como se pueden dar cuenta, acá abajito, básicamente la herramienta automáticamente toma, como se pueden dar cuenta, justo abajo, ¿verdad? De la cajita, ahí donde la herramienta va a generar el texto, o inclusive nosotros podemos rellenar esa información si así queremos. No tenemos que utilizar la inteligencia artificial si no queremos, ¿verdad? Es meramente un apoyo. Entonces, ahí se van a dar cuenta que justo ahí abajo ven donde dice Keywords to include in title, es decir, pone ahí automáticamente las palabras clave que la herramienta considera que deben de ir, en este caso, en el título, ¿verdad? Muy probablemente va a tomar aquellas palabras clave, las que tienen más búsquedas mensuales, o sea, es decir, las más grandes, etcétera. Y se dan cuenta, inclusive estas de Gothic Rock y Goth Rock, y todas esas son las palabras clave las más grandes. Entonces, acá la herramienta entiende que las palabras clave las más grandes, las que más tráfico traen, son aquellas que deben de ir en el título. ¿Se dan cuenta cómo la herramienta, digo, no que lo sepa todo, para nada, ¿verdad? Pero sí sabe que la importancia que tiene en este caso el campo del título, ¿verdad? Entonces ahí, sin embargo, si nosotros quisiéramos decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero incluir esas, ¿verdad? Ahí le podemos dar clic y vamos a ver un menú. La herramienta nos va a desplegar un menú con las diferentes palabras clave, ¿verdad? Que tenemos en nuestro banco de palabras clave, y nosotros ahí seleccionaríamos. Fíjense, no tenemos ni siquiera que hacer copy-paste, ni nosotros como que manualmente buscarlas. Ahí la herramienta automáticamente nos despliega un menú y de ahí seleccionamos, ¿verdad? Como para no batallar. Ahí, bueno, podríamos seleccionar otras, Spooky, Bad Rock, igual y por ahí otra palabra clave que no necesariamente sea la palabra clave más grande en cuanto a búsquedas mensuales, pero que describa bien mi producto, ¿verdad? En la esquina superior, justo arribita, ahí en el campo del título, van a ver un botoncito que dice en inglés Write it for me, que es básicamente lo que va a hacer, lo que le vamos a pedir a la herramienta que haga, ¿verdad? Cuando le damos clic ahí, lo que hace la herramienta, y en cuestión de segundos se van a dar cuenta cómo la herramienta se tarda unos segundos realmente para tomar todo ese contexto y las palabras clave, obviamente, que tenemos ahí en nuestro banco de palabras clave, etcétera, y en cuestión de segundos nos va a escribir un título que incluya tanto las palabras clave que ahí le dijimos, ¿verdad?, que debe de incluir, pero también que pues sea un título que describa al producto, ¿verdad? Que si es non-slip, que si es water absorbent, todos esos detalles, el tamaño, ¿verdad? Ya ven que esos datos los pusimos arriba en la parte de las características, ¿verdad? Y les digo algo, este título no se ve nada mal. Incluye también ahí el nombre de la marca. Si quisiéramos, si no nos gustara, por algún motivo, le pudiéramos pedir a la herramienta que volviera a escribir
pues sí, que hiciera otro intento, ¿verdad? Que volviera a escribir, en este caso, el título. Simplemente le damos clic a ese al mismo botoncito. Ahora se dan cuenta que está en blanco y no en azul. Y dice rewrite it for me. Entonces, eso es lo que le pedimos, que vuelva a escribir, que nos dé otra opción, ¿verdad? Si es que no nos gusta por algún motivo el título. Y lo que va a hacer, definitivamente, va a ser tomar de nuevo esas palabras clave. Como se pueden dar cuenta, la herramienta tachó ya aquellas palabras clave que utilizamos, ¿verdad? Que utilizamos en este caso en el título. Y eso, pues sí, nos va a permitir entender, ¿verdad?, cuáles son las palabras clave que igual y ya no le tenemos que dar tanta prioridad. Como se pueden dar cuenta, ahí el de Bad Rock ya está tachado. Ya saben, ¿verdad? El de Spooky Bathroom también, Bathroom Decor, etc. Eso es básicamente como si nosotros en un papel, ¿verdad?, hubiéramos tachado esas palabras clave como para saber que ya no necesitamos ya esas ya están incluidas en el listado. Ahora, para el tema de las viñetas, haríamos exactamente lo mismo. Simplemente, si quisiéramos modificar ahí las palabras clave que queremos que incluyan esas viñetas, pues simplemente ahí haríamos lo mismo de darle clic en Edit Keywords, en este caso en Bullet Points, y cambiaríamos ahí las palabras clave. Seleccionaríamos, si así lo queremos, palabras clave diferentes, ¿verdad? Y ahí lo mismo, le daríamos clic al botón azul que dice write it for me, no rewrite it. Rewrite it es cuando queremos que nos dé otra opción, ¿verdad? Y en cuestión de segundos, ahí lo ven, ¿verdad? Yo creo que me tardo yo más en hablar. En ocasiones tengo que como que pausar un poquito por acá la pantalla para dar explicación, porque la herramienta es bastante rápida, la verdad. Y se dan cuenta cómo la herramienta escribió las viñetas, incluyendo las palabras clave. Fíjense, se dan cuenta cómo la herramienta lo que hizo fue ya tachar las palabras clave que ya utilizó, lo mismo que lo que hizo con el título. Y les digo algo, bueno, no sé ustedes, pero yo definitivamente me tardo más en escribir 5 viñetas que lo que se tardó, en este caso, la herramienta en hacerlo, ¿verdad? Yo podría también inclusive ahí escribir mi texto, y se dan cuenta conforme voy utilizando las palabras clave, la herramienta empieza a tachar. Se dieron cuenta, ahí puse Gothic Rock y la herramienta tachó la palabra clave Gothic Rock, y te dice justo al lado, te pone en paréntesis cuántas veces lleva utilizando esas, o llevas tú utilizando o poniendo esas palabras clave en tu listado, lo cual creo que es muy útil, ¿verdad? Porque de repente ni te das cuenta, ya pusiste 7 veces la misma palabra clave, y como para qué, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos pues ahora sí que espacio limitado, ¿verdad? Ahí definitivamente pudiéramos seleccionar, ver otra información, más datos sobre las palabras clave. Si les estorba por algún motivo ese como pop-up que sale cuando pasamos el cursor encima de la palabra clave, y que nos aparece ahí las diferentes, los competidores, ¿verdad? Información sobre los competidores al día, ¿verdad? Pues simplemente ahí le quitamos la selección a esa funcionalidad, meramente como para que, si no quieres si por ahí te estorba, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver qué tan bien o qué tanto nuestro listado está optimizado para el algoritmo de Amazon. Acuérdense, creo que por ahí ya lo hemos platicado en otros episodios, en otros videos, definitivamente, que al final del día Amazon es un algoritmo, ¿verdad? No es un grupo de gente que pueda, pues, necesariamente razonar, ¿verdad? Definitivamente ahí los empleados de Amazon, pues, hacen otras actividades, ¿verdad? Igual y por ahí ayudan a modificar o a crear unos algoritmos con el tiempo, etcétera, pero ellos no son los que deciden dónde se va a posicionar cierto producto, o qué tan bueno es tal producto, o qué importancia darle, etcétera. Eso al final del día, para eso está el algoritmo. Por eso al final del día estas compañías, ¿verdad?, de tecnología son como tan poderosas, ¿verdad?, por su algoritmo, ¿verdad? Porque no dependen de un equipo de gente para tener que decidir, oye, vamos a darle cierta, pues, más visibilidad a este producto que a este otro, etcétera, ¿verdad? Al final del día es el algoritmo, que al parecer es tan poderoso, ¿verdad?, que puede hacer todo por sí mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros como dueños de negocio, como gente que vendemos productos y que tenemos listados en Amazon, tenemos que ver qué tan bien está optimizado, qué tanto está optimizado nuestro listado para el algoritmo, para que el algoritmo entienda y bueno, pues le dé visibilidad entienda, ¿verdad?, principalmente de qué se trata este producto, y por ende le dé visibilidad a nuestro producto. Entonces, bueno, acá regresamos a nuestra pantalla, y bueno, ya saben que tenemos acá nuestras palabras clave, etcétera. Hacia abajo ya ven que tenemos estas diferentes
esta tabla con las diferentes métricas, ¿verdad? Y se dan cuenta que ahora estamos analizando la información que nos presenta esta tablita que se llama Performance Rank, ¿verdad? Competitor Performance Rank. Entonces ahí, fíjense, se van a dar cuenta que nosotros vamos a tener que, pues para que la herramienta entienda qué tan bien nuestro listado, qué tanto nuestro listado está optimizado, pues va a tener que tomar de referencia a nuestros competidores, ¿verdad? Que también al final del día es como todo, ¿verdad? Oye, ¿qué tan buenos deportistas somos? Pues nos tienen que comparar con otros deportistas, ¿verdad? Entonces, es por eso que nosotros le tenemos que decir a la herramienta, oye, bueno, a ver, ¿qué tan bien está optimizado mi listado en comparación o en relación a esos otros competidores? Y claro, siempre queremos seleccionar los competidores, los que, pues, los best sellers, ¿verdad? Los que estén mejor posicionados, porque pues esos con los que nos queremos comparar, no con los que no les va tan bien, ¿verdad? Porque al final nosotros queremos ser los mejores en nuestro nicho, ¿verdad? Entonces se pueden dar cuenta como hasta abajito vemos ese, ya sea, si apenas nosotros vamos a agregar nuestros competidores ahí, le damos clic a ese botoncito que dice Add Competitors, ¿verdad? Y lo que hace la herramienta, fíjense, ahora sí que aún más nos facilita este proceso porque nos da una tabla de los competidores que la herramienta piensa que son pues nuestros competidores, ¿verdad? Que piensan que ofrecen estos otros competidores productos muy similares a los nuestros y que están bien posicionados. Entonces, de ahí, de hecho, se dan cuenta que ahí nos dice la herramienta, oye, estos son los competidores sugeridos, suggested competitors, ¿verdad? En inglés. Entonces nosotros podríamos ahí simplemente seleccionar de esa lista de productos. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes le digan a la herramienta, ¿verdad? Meramente por no dejar, ¿verdad? Acuérdense que nosotros, previo a esto, lo que hicimos fue hacer investigación de mercado como para saber, ¿verdad? Y bueno, que la investigación de mercado es eso, precisamente, saber identificar quién es nuestra competencia, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos, acuérdense, en pasos como anteriores, en otros episodios, en otros tutoriales, era básicamente, oye, me voy a la primera página y con la extensión de Helium 10, esta que es gratuita que les mencioné, lo que hacemos por ahí es abrir X-Ray, que es la herramienta que nos dice cuánto están vendiendo los productos, etcétera, y lo que ahí hacemos es ordenar de mayor a menor en cuanto a unidades vendidas para obviamente rápidamente identificar quiénes son los competidores que más éxito tienen, porque son aquellos básicamente que son aquellos que más unidades venden, ¿verdad? Esa es como que la relación que nos permite ver a quiénes o cuáles son los competidores más fuertes. Entonces ahí ya sea seleccionamos o nosotros en la barrita de arriba le decimos a la herramienta, ¿verdad? Pegamos ahí el número identificador, ahí lo dice la misma herramienta, ¿verdad? Dice arribita, dice enter up to 13 competitors, ¿verdad? Entonces ahí pudiéramos nosotros pegar el número identificador de aquellos competidores que nosotros pensamos que son los fuertes, ¿verdad? Y bueno, me voy un poquito para arriba para mostrarles precisamente la relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace acá la herramienta? Como para saber qué tan fuertes son los competidores y qué tan fuerte, qué tan bueno y qué tan bien optimizado está tu listado, ¿verdad? Entonces, ahí arribita ven la lista de las palabras clave, ¿verdad? Y al lado, la primera columna te muestra las búsquedas mensuales. En este caso, que tienen cada una de esas palabras clave. Al ladito ven esa métrica que se acuerdan hace unos momentos, platicábamos sobre... Hace unos momentos nos aparecía ese dato en blanco, ¿verdad? O como con una rayita. Es decir, no nos mostraba información. Ahora sí, ahora que ya le dijimos quiénes son nuestros competidores, ahora sí nos puede decir, ahora sí puede generar la información para esa métrica, ¿verdad? Porque esa métrica lo que calcula es básicamente qué tan importante es esa palabra clave dependiendo de en cuántos listados esté apareciendo, ¿verdad? Entonces la primera es la de Coffin Shelf. Me dice, oye, esta palabra clave es muy relevante. ¿Por qué? Porque esta palabra clave está apareciendo en todos los listados de todos los competidores que me pusiste aquí, que ahorita me indicaste que son tus competidores, ¿verdad? Entonces, entre más alta, por ejemplo, ahí esa de Coffin Shelf te marca 10 de 10, ¿verdad? Eso quiere decir que esa palabra clave aparece en todos los listados. Entre más alta sea esa calificación, entre más se acerque a, en este caso, 10 de 10, ¿verdad? Eso nos indica que eso nos dice que la relevancia de esa palabra clave es muy alta, ¿verdad? Porque les digo, aparece en todos los listados de los competidores, ¿verdad? Entonces, esa es una palabra clave que vamos a querer nosotros también incluir en nuestro listado, siempre y cuando obviamente describa, ¿verdad? Nuestro listado, nuestro producto, ¿verdad? No vamos a poner uno así nada más porque aparece en los otros listados.
nada más por eso lo vamos a poner en nuestro listado. No, definitivamente tenemos que, obviamente, leer la información, ¿verdad? Y revisar 2 veces nada más por no dejar. Entonces, tomando en cuenta estas métricas, la herramienta nos dice qué tan fuertes son estos listados, ¿verdad? Entonces ahí, en esta otra columna, por así decirlo, esta de Keyword Performance Score, ahí lo que nos dice es, tomando en cuenta ahora sí estos datos, ¿verdad? ¿Qué tan relevantes son estas palabras clave? Por eso es importante esto de rellenar los competidores. Yo sé que esta estrategia es un poquito más como más técnica y un poquito más, no necesariamente avanzada, pero sí requiere un poquito de más de estudio, porque ahí lo que tenemos que entender es que, a ver, la herramienta dice, a ver, dime quiénes son tus competidores. Ok, listo, ya me los pusiste aquí, listo. Ahora te voy a decir, con esto voy a saber qué tan relevantes son tus palabras clave. Ok, listo, ya entendimos esa parte, ¿verdad? De CPS, lo que vimos ahorita de 10 de 10. Ahora, sabiendo ese dato, ahora sí la herramienta va a decir, oye, bueno, vamos a ver. Dependiendo de cuántas esas palabras clave tengas en tu listado y dependiendo del CPS, del dato del CPS, vamos a ponderar, ¿verdad? Qué tan alto es tu score o qué tan alta es tu calificación, qué tan bien está optimizado tu producto. Entonces voy a repetir eso porque yo sé que puede ser un poquito confuso porque es mucha información. Entonces dijimos, ¿verdad? Oye, a ver, dame información sobre quiénes son tus competidores. Ok, listo, ahí está, ¿verdad? Ahora, con eso, la herramienta va a decir, ok, entonces estas palabras clave tienen esta calificación, el CPS, ¿verdad? Porque están apareciendo en muchos listados. O tienen una calificación baja porque no están apareciendo en muchos listados. Ok, ahora con ese dato, vamos a ver, la herramienta dice acá, ok, bueno, entonces, esas palabras clave, las que tienen un CPS de 10 de 10, de 9 de 10, 8.5 de 10, ¿verdad? O sea, una calificación alta, son altamente importantes, relevantes para este nicho, ¿verdad? Entonces, si tú tienes esas palabras clave, entonces, entre más palabras clave que tengan esa calificación alta tú tengas en tu listado, entonces más alta va a ser tu calificación, ¿verdad? Es decir, pondera, no únicamente se basa en las búsquedas mensuales que estas palabras clave tienen. Ahora también toma el factor relevancia. Entonces va a ponderar, ¿verdad? Qué tan poderosa, qué tan importante es esa palabra clave. Y si tú la tienes, esa palabra clave en tu listado, entonces obviamente tu calificación va a subir, ¿verdad? Entonces, repetí por ahí la información, pero lo que quería era precisamente pues es un dato muy importante, ¿verdad? Es así como es la explicación de cómo se calcula este dato de Keyword Performance Score. Entonces, bueno, definitivamente acá abajo ven muchos datos. Aquí esta fórmula, de hecho, le tengo que dar crédito porque Bradley fue el que trabajó meses en cómo desarrollar esta fórmula. Y luego la trabajó con los ingenieros de Helium 10 como para de alguna manera incorporarla acá a la herramienta, ¿verdad? Que no es nada fácil, pero es básicamente los factores que tomó en cuenta fueron esos, ¿verdad? Entonces, no tenemos necesariamente que ser ingenieros o muy analíticos para saber todos los, ¿verdad? La fórmula exacta ni nada de eso, pero es básicamente son las métricas que tomaron en cuenta en este caso, ¿verdad? Y se dan cuenta cómo acá abajito dice, oye, a ver, sabemos que dependiendo de la concordancia, en este caso de la palabra clave, que si es exact match, que si es plural, ¿verdad? Match, etcétera. La palabra clave va a tener una ponderación o un peso más grande, en este caso, en tu listado, ¿verdad? Entonces, por ahí vemos precisamente cómo, les digo, no se tienen que aprender esta fórmula, ni mucho menos, pero cómo precisamente ahí dice, oye, a ver, la palabra clave, por ejemplo, bookshelf, spider web, o spider web shelf, vamos a decir esa, ¿verdad? De por ahí. En ocasiones, ¿verdad? Ahí la métrica está de plural, singular, match. Eso quiere decir, oye, en ocasiones una palabra clave o una frase clave la puedes poner en plural, ¿verdad? Por ejemplo, spider web shelf pudiera ser spider web shelves, ¿verdad? Con V y S al final, que eso lo hace en plural. Y en ocasiones cuando cambias una palabra clave al plural, pues no tiene el mismo peso que utilizar la palabra clave tal cual como la gente pues la pone en el buscador de Amazon, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo vayas poniendo estas palabras clave en tu listado, pues eso va a definir qué tan bien está hecho tu listado, qué tan
qué tanto está optimizado en este caso para el algoritmo de Amazon, ¿verdad? Hay definitivamente vemos diferentes palabras clave. En ocasiones cuando las palabras clave las cortamos, es decir, no ponemos la palabra clave tal cual en el título o en las viñetas, etcétera, pues no va a tener el mismo efecto, en este caso, a la hora de rankear en Amazon, ¿verdad? Entonces, es por eso que acá les digo, no tenemos que saber ¿verdad? La fórmula exacta, pero básicamente acá te muestra el desglose para que así nosotros entendamos, por qué tenemos la calificación que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro listado sea superior al de nuestros competidores, ¿verdad? Ahora, bueno, tenemos esta información aquí, ¿verdad? Ahora ya estamos comparando pues sí, en relación a nuestros competidores. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para que en efecto, ¿verdad?, nuestro listado esté mejor posicionado para el algoritmo, ¿verdad? Aquí volvemos a este tema del Keyword Performance Score. Y acá se dan cuenta, fíjense, cómo si yo empiezo a modificar el título, cómo automáticamente, ¿verdad?, dependiendo de la palabra clave que use por ahí, ¿verdad?, o qué palabra clave quite de ahí, etcétera, cómo en automático la herramienta en vivo, ¿verdad?, modifica tu calificación. Entonces, todo esto para decir que nosotros precisamente, pues para eso queremos ese dato de la calificación, para que podamos modificar y pues la idea es siempre querer subir la calificación. Y de hecho acá vemos la calificación de nuestros competidores, ¿verdad? Acá en la lista donde encontramos nuestros competidores, ahí podemos ver precisamente si nuestro producto es el que más optimizado está, o igual y nos encontramos en la posición 3, 4, 5, qué sé yo, y al final del día es siempre estar más optimizados que nuestros competidores, ¿verdad? Por ahí inclusive pudiéramos cambiar, en este caso, el dato, pudiéramos reemplazar un competidor y ver cómo eso afecta, en este caso, el cálculo, pero ahí vemos precisamente la calificación del listado que yo estoy, en este caso, para este ejemplo, analizando. Vemos que está en la posición número 1, ¿verdad? En comparación a mis competidores, ¿verdad? Entonces, ahí definitivamente vemos que, por ejemplo, lo único que igual y quisiéramos optimizar sería las viñetas, ¿verdad? O la descripción. Obviamente, ¿verdad? Siempre queremos estar en la primera posición, pero definitivamente vamos a querer siempre estar revisando, porque bueno, sabemos que no siempre van a ser los mismos competidores los que están constantemente en la primera página, ¿verdad? También entran competidores nuevos cada cuántos meses, ¿verdad? Entonces, esto, digo, no estoy diciendo que esta actividad la tengamos que llevar a cabo, la tengamos que hacer todos los días, ni mucho menos, pero igual no está de más anotarlo, ¿verdad? Para, de preferencia, igual y revisar cada 2, 3 semanas, ¿verdad? Y ver precisamente qué tan fuertes vienen y qué tan fuertes nosotros estamos en comparación, en relación a ellos, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos revisar qué tanto en verdad le están ayudando tus palabras clave, esas que seleccionamos hace unos momentos, esas que tenemos en nuestro listado, ¿verdad? A nuestro listado. Entonces, acá fíjense en mi pantalla, van a ver en la esquina superior derecha, vemos precisamente justo abajo ahí del título que dice Keyword Bank, vemos un botoncito en azul que dice Open Keyword Performance. Entonces, ahí le vamos a dar clic y nos va a aparecer esta tablita que vemos por acá, ¿verdad? Que nos va a dar información sobre, obviamente, las palabras clave, qué tanto están apareciendo esas palabras clave, qué tanto estamos poniendo esas palabras clave en nuestro listado, dónde están apareciendo y cuántas veces, etcétera. Y eso es obviamente muy útil, ¿verdad? Pero ahorita les voy a platicar realmente dónde entra la parte como que realmente va a marcar la diferencia, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ejemplo, vemos la información sobre esta palabra clave coffin, que obviamente es la más popular, aparece 16 veces, aparece 4 veces en mi título, 6 en mi viñeta, etcétera, ¿verdad? Y, bueno, ahí vemos las diferentes palabras clave, etcétera. Cuando le damos clic a ese iconito, es en forma de como un embudo, vemos cuántas veces esa palabra clave está apareciendo y dónde está apareciendo y también en qué concordancia, que eso es lo importante, porque ahorita lo vimos con la fórmula, ¿verdad? Que estamos platicando que no todas las concordancias tienen el mismo peso. No únicamente, oye, en dónde están esas palabras clave ubicadas, en qué campo, pero también la concordancia nos va a decir realmente cuando seleccionamos la concordancia exacta, esa concordancia va a ser la que más peso nos va a dar a la hora de ayudarnos a rankear en Amazon, ¿verdad? Nos da información sobre, obviamente, la palabra clave, qué tanto está apareciendo, obviamente, en los listados de la competencia, etcétera. Pero ahí lo importante va a ser, ahí lo vemos, en la información en la
en la columna del título, de las viñetas, de la descripción, etcétera, nos dice, oye, esta palabra clave ya la tienes con la concordancia, utilizando la concordancia exacta ahí, que es excelente noticia porque así es como la queremos tener, ¿verdad? Nos da información sobre la palabra clave, ya sabemos las búsquedas mensuales, las ventas por palabra clave, la densidad, el title density, esa métrica de la que ya hemos platicado anteriormente, información sobre Amazon Brand Analytics, etcétera, ¿verdad? Si tuviéramos este listado en vivo, nos diría dónde está apareciendo, rankeando de manera orgánica, ¿verdad? Sin embargo, bueno, acá lo importante es precisamente identificar, ¿verdad? ¿Qué palabras clave? Y ahí lo vemos, tal cual con este ejemplo. Vemos que hay palabras clave que ni siquiera aparece, que no tengo en mi listado, número 1, y existen otras que las tengo, pero con otra concordancia. Y acuérdense que siempre queremos tirarle a tener estas palabras clave en forma, en frase exacta, con la concordancia exacta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí vemos esa palabra clave de coffee knife holder. Digamos que esta palabra fuera muy importante para nuestro producto. Vemos que ni la tenemos en nuestro listado, ¿verdad? Entonces, definitivamente ponerla ahí y de preferencia, obviamente, en la concordancia adecuada, ¿verdad? Podemos revisar esa misma información para otras palabras clave, nada más dándole clic a ese iconito, como lo revisamos ahorita con la palabra clave para la palabra clave esta de Coffin. Y bueno, ahí tenemos más de 72 palabras clave, ¿verdad? Entonces podemos definitivamente invertirle bastante tiempo a revisar esta parte de por acá. Y les comparto como tip especial que esta lista de palabras clave, las puras palabras, nos puede servir mucho a la hora de crear nuestras campañas de PPC, especialmente aquellas campañas que creamos para precisamente targetear la concordancia broad o la amplia, ¿verdad? Entonces, esa que nos permite obtener o que nuestro anuncio aparezca para palabras clave de cola larga, ¿verdad? Entonces, esta información de palabras clave definitivamente nos va a ayudar también a la hora de querer formular nuestras campañas de PPC. Y bueno, me paso esta estrategia que me atrevo a decir que es mi favorita, que a mí me sorprende ver que tengamos esta información disponible, pues ahora sí que con unos cuantos clics, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos darnos cuenta qué palabras clave nuestros competidores están olvidando, como para asegurarnos nosotros de posicionarnos bien para estas palabras clave, ¿verdad? Y beneficiarnos de ese tráfico que ahorita está, pues que no lo están tomando nuestros competidores, ¿verdad? Imagínense, o sea, ¿qué no podemos hacer con esta información, verdad? Entonces acá en mi pantalla ven esta tablita que la podemos accesar cuando le damos clic al botoncito. Ya ven que hace unos momentos le dimos clic al botoncito azul que dice Open Keyword Performance. Sin embargo, justo al ladito ahora aparece, vemos este otro botón que dice Open Competitor Comparison. Y ese es el que le vamos a dar clic porque lo que queremos ver es precisamente la comparativa. Y acá ya la vemos justo en mi computadora. Vemos esta tablita que nos da información sobre las palabras clave y dónde están apareciendo en los listados. Sí, es que para empezar están apareciendo en los listados de nuestros competidores, pero también en qué concordancia están apareciendo. Fíjense, está de locos, ¿verdad? Ahí vemos inclusive la métrica, la que hemos visto de CPS, que nos dice qué tan relevante es la palabra clave, etcétera. Pero fíjense, acá lo vemos, acá tenemos los competidores que estamos analizando, fíjense, los tenemos de lado a lado, o sea, tantísimos que podemos analizar en un solo pantallazo, realmente en una sola tabla. Y ahí vemos en dónde, si es que para empezar están apareciendo, ¿verdad? Y si están apareciendo en el título, en las viñetas, ahí lo vemos precisamente con las siglas, ¿verdad? La T es de title, la B es de bullet, etcétera, ¿verdad? Y vemos cuántas veces están repitiendo esa palabra, están poniendo esa palabra clave en su listado. También qué posicionamiento, qué ranking tienen, pues sí, en qué ranking están apareciendo esos productos en la página de Amazon. Total, un sinfín. Digo, de esto podríamos hacer un episodio, ¿verdad? Un episodio completo para hablar de esta tabla, y lo podemos hacer un poquito más adelante. Pero aquí sí me gustaría al menos platicarles de cómo esta tabla nos muestra una información que, imagínense, sin tener que, o sea, para empezar, antes ni podíamos darnos cuenta, no nos podemos ni enterar si tenían ciertas palabras clave los competidores en sus listados o si no, etcétera. Pero ahora podemos ver si la tienen, en qué concordancia la tienen, cuántas veces la tienen, y si no, que eso es precisamente lo que nos queremos enterar nosotros, saber cuáles palabras clave no están
pues siendo utilizadas por nuestros competidores, porque así va a ser muchísimo más fácil para mí posicionar mi producto, mi listado en esas palabras clave porque no tienen competencia, ¿verdad? Entonces vemos aquí en mi pantalla, fíjense, wow, esta de Coffin Shaped Shelf, esta otra de Bookshelf, etcétera. Hay unas, aquí vemos tal cual, y esa es la belleza de las tablas, ¿verdad? Que al final podemos, así a simple vista, o sea, sin tener que hacer 1000 cosas, podemos a simple vista ver cuáles son las palabras clave que o ninguno de mis competidores tienen, o solamente 2 o 3 o 1 de mis competidores tienen. Y si estas son palabras clave que son relevantes para mi producto, bueno, o sea, pues, esta es una mina de oro, ¿verdad? Porque nadie está tomando ese tráfico. Ese tráfico está pues prácticamente desatendido. Y bueno, ahora vamos a ver cómo podemos conectar nuestro listado, que estamos creando y escribiendo acá dentro del Listing Builder, con nuestra cuenta de Amazon, con nuestro Seller Central, para que así lo que sea que estemos creando aquí dentro del Listing Builder lo podamos exportar directamente a Amazon, ¿verdad? Entonces, en este caso, este listado ya lo tenemos linkeado con Amazon. Sin embargo, si quisiéramos hacer el sync o sincronizar la información que tenemos acá en Listing Builder con el de Amazon, pues con nuestra cuenta de Amazon, pues simplemente le daríamos clic a ese botoncito ahí arriba que dice Sync to Amazon. Ahora, les recomiendo tomar la precaución, obviamente, de revisar bien cada uno de los campos antes de darle clic a este botón, porque lo que va a hacer esta función va a reemplazar completamente lo que tengan en su listado actual, lo va a reemplazar con la información que tenemos acá en Listing Builder, ¿verdad? Entonces tomen esa precaución de revisar antes de darle clic a ese botoncito. Esta es una sugerencia, ¿verdad? Siempre revisar antes de llevar a cabo cualquier acción para no cometer ningún error, ¿verdad? No está de más siempre checar 2 veces. Y si quieren revisar, asegurarse que en efecto estén conectados, tanto su cuenta de Helium 10 y su listado, obviamente, con su cuenta de Amazon. Ahí se van a dar cuenta en la listita. Simplemente van a dar ahí en la columna de status, van a ver en efecto que va a decir synced. Es decir, que en efecto los datos que están ahí en ese listado existen también y ya se pasaron a su cuenta de Amazon. Y el motivo por el cual la gente, muchos vendedores prefieren hacer esto, ¿verdad? Crear el listado acá y luego conectarlo con Amazon y pasarlo a Amazon, es porque hemos visto que los cambios que llevamos a cabo acá dentro del Listing Builder y luego los empujamos, por así decirlo, a nuestra cuenta de Amazon, esos generalmente tienden a como que rápidamente reflejarse en nuestro listado de Amazon. No sé si a ustedes les ha pasado, si ya tienen listados activos, que en ocasiones un cambio que creamos dentro de Seller Central en nuestro listado de Amazon, en ocasiones toma al menos 2 o 3 horas en cómo verse reflejado en Amazon, ¿verdad? Entonces, hemos visto que no pasa en todos los casos, obviamente, pero hemos visto que muchas veces los cambios que llevamos a cabo acá dentro del Listing Builder se reflejan de manera más rápida dentro de, pues en nuestro listado, ¿verdad? En nuestra cuenta de Amazon. Y bueno, por último, les voy a platicar sobre esta funcionalidad de Amazon Post, que les digo que es una funcionalidad que Amazon ofrece de manera gratuita a todos los vendedores que tienen su marca registrada. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta funcionalidad se parece mucho a Instagram, ¿verdad? Es un cuadrito así tal cual donde aparece la foto, aparece una descripción, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y te permite inclusive darle clic al producto. Es más, cuando le das clic a la foto o al producto o la descripción ahí abajo, te lleva al listado, ¿verdad? Que ahí obviamente la intención es que la gente compre, ¿verdad? Para eso está esa funcionalidad, es gratuita y la encontramos en la página de la marca del producto, ¿verdad? Entonces, aquí nuestra tarea sería, básicamente, si queremos utilizar esta funcionalidad, sería de crear, ¿verdad?, las imágenes para que ya vimos que al inicio de este episodio cómo podemos crear imágenes de manera como más rápida y más eficiente, pero también, como se pueden dar cuenta, así como lo vemos en Instagram, también debemos de crear los captions, ¿verdad? Es decir, el texto que aparece abajito de la foto, ¿verdad? Así como lo tenemos en Instagram también. Y fíjense, así les voy a mostrar cómo rápidamente y de manera gratuita, ya cuando estás utilizando Listing Builder, a la hora de crear, ya ven que estamos creando nuestro listado, estamos creando nuestro título, las viñetas, etcétera. También con esta misma información podemos crear los captions
para usar precisamente en este caso para Amazon Post. Ahí lo vemos tal cual, justo abajo de la información de las viñetas, todo esto. Ahí haremos lo mismo de darle clic a Write It For Me y utilizando el contexto que ya le dimos de las palabras clave, del tono, de quién compra nuestro producto, etcétera. La herramienta automáticamente, fíjense, va a escribir acá los captions por nosotros y creo que esto es muy útil, ¿verdad? Porque pues imagínense, o sea, esta es una tarea más que vale la pena, creo yo, porque bueno, estás apareciendo más en la pantalla de Amazon y en este caso de manera gratuita, sin tener que pagar pues PPC, anuncios pagados, todo esto. Entonces puede ser una actividad que te traiga más clics a tu listado y pues no cuesta, que es como que lo más atractivo acá, ¿verdad? Entonces, sin embargo, obviamente, pues a nadie nos gusta tener aún más tareas, ¿verdad? En nuestro día. Entonces, definitivamente nos pudiéramos apoyar pues ahora sí, de las herramientas para que creen, aunque sea estos textitos que parece como que, ay, ¿qué tanto te cuesta? Pues sí cuesta escribir estos textos, especialmente si estamos subiendo una imagen todos los días, cada día, ¿verdad? Entonces sí suma, sí suma, sí te toma tiempo, especialmente hay veces que no estás como que mentalmente, pues sí, o sea, como que no te sientes creativo o creativa como para ponerte a escribir el texto más atractivo del mundo. Entonces, bueno, con esto los dejo. Espero que les haya gustado este tutorial. Definitivamente un tutorial un poquito más largo, un poquito más técnico hacia el final, pero bueno, pues al final tenemos que aprovechar la tecnología, los avances de la tecnología para nosotros también, ¿verdad? Sacar ventaja y estar un paso más adelante, ¿verdad? Para que nuestros competidores no se coman todo el pastel, ¿verdad? Nuestra rebanada del pastel. Entonces, bueno, con eso los dejo y pronto nos vemos con más. Hasta luego.